Tenemos a nuestro segundo invitado, a Juan Teixeira, como todos los jueves. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar por aquí y de escuchar a Miguel, que siempre, la verdad es que es un lujazo. Además que fíjate que Miguel hablaba del capitalismo frente a la crisis económica, la crisis de ese capitalismo y también la crisis del cambio climático, que es de lo que venimos a hablar hoy, ¿no? Sí, porque va todo mucho más relacionado de lo que creemos normalmente, porque al final ese trumpismo del que hablaba Miguel, o ese, ¿cómo le llamó? Que me gustó mucho, Era... ay, ¿cómo en era? vez de No sé qué fascismo, reaccionario, sí, autoritarismo reaccionario. me Puede vale. ser, creo que era algo Sí, así. creo que era algo así, Era sí, algo así, creo que era ¿verdad? así. Me parece. Pues yo creo que lo resume perfectamente, porque al final es un poco lo último que le queda a la burguesía o a los empresarios, llámale como quieras, a la gente adinerada, a los que tienen poder un poco para defender su posición y que nadie cambie. Claro. Entonces, vemos por un lado que la defensa del medio ambiente es obligatorio cambiar las reglas del juego y cambiar toda esa desigualdad de riqueza que existe. Sin eso, no hacemos nada. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Porque hace 2 días tan solo, el día 19, Día del Padre, se hizo público el informe de la Organización Meteorológica Mundial que hace todos los años sobre todos los datos climáticos sobre el año anterior. Sí. Estamos en marzo, pues acaban de sacar el de 2023 y resumiendo mucho, es una locura. Básicamente, son 53 páginas de informe que te dejan los pelos de punta, literalmente, Sí, de hecho porque por aquí lo tenemos ya para que lo veáis todos también a la vez que Juan lo va comentando, ¿no? Los indicadores del cambio ujú, climático alcanzaron niveles sin precedentes en sí, 2023. efectivamente. Además, en casi todos los sectores. No es que hayamos batido un récord, no. Hemos batido récords en casi todo y con mucha diferencia, lo cual es una auténtica locura. Para empezar, los datos de gases de efecto invernadero, que es lo que está produciendo pues, el efecto invernadero, lógicamente, que son dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Pues han batido todos los récords actuales, aumentando el récord anterior que era de 2022. Es decir, transición ecológica de momento totalmente inexistente, todo lo que estamos haciendo no sirve absolutamente de nada todavía. ¿Por qué? Pues porque los gases de efecto invernadero continúan aumentando y eso es lo que está provocando la reacción en cadena en todo lo demás. Claro. Vemos, por ejemplo, que la temperatura media global, bueno, sabes que esto siempre lo hablamos, ¿no? Que está para 2030 llegar al grado y medio y tal. Bueno, 2023 estamos ya 1,45 grados por encima del promedio preindustrial que se mide entre 1850 y 1900. Como te decía, el IPCC sitúa el límite, digamos, para optimista es que 2030 no sobrepasemos el grado y medio, y a este ritmo pues va a ser total y absolutamente imposible porque ya estamos en el grado y 45 y quedan muchos años todavía, 6 años para llegar al 2030, entonces todo indica que lo vamos a superar de largo. Mm. Ya te digo, los últimos 9 años, entre el 2015 y 2023, fueron los 9 años más cálidos registrados jamás. Las temperaturas aumentan, pero no solo en superficie, sino que también el océano está continuamente, totalmente disparado. Las mediciones, 2023 batió récords y 2024 ya los estamos batiendo. Estos 3 meses que llevamos, pues todavía ha aumentado bastante más. Y bueno, recordar que el 90% de la energía acumulada en la Tierra se almacena en los océanos, por lo tanto es uno de los principales indicadores sobre la salud global del clima y los datos pues son desastrosos. Después pues vemos también los niveles de acidificación de los océanos que están en mínimos históricos, al igual que la extensión del hielo marino del Ártico y del Antártico. Los glaciares están yéndose hacia abajo cada vez más, hay menos cantidades, la capa de nieve a nivel global pues también es la más baja jamás registrada y bueno, pues esto lo que hace pues que haya unas condiciones meteorológicas extremas que han provocado enormes problemas socioeconómicos por todo el planeta y que continúan aumentando ese número y esa intensidad de eventos climatológicos extremos por todo el mundo, haciendo que, como bien dicen en el informe, la seguridad alimentaria, el desplazamiento de la población y los impactos en las poblaciones vulnerables aumenten preocupantemente.
Esto ya te digo, no solo algo que tenga que ver con el medio ambiente, sino que tiene que ver con todo. Por eso a mí a veces pues, me enfada un poco que estemos tan distraídos, ¿no? Con un montón de temas que son importantes, por supuesto, pero que son totalmente secundarios o terciarios comparado con el gran problema que tenemos como humanidad y que es este, y que lo seguimos teniendo muy apartado. Ya te digo, este informe hace 2 días que se publicó y ha tenido un impacto bastante residual en los medios de comunicación cuando debería abrir absolutamente todas las cabeceras y todos los telediarios, porque es que nos jugamos absolutamente todo con esto. Ya, es que están preguntando, de hecho, por el chat, alguna Ujú. cosa que hemos comentado, ¿no? En algún momento dicen, por ejemplo, es cierto que incluso cumpliendo los objetivos ahora mismo ya hay cosas que no hay marcha atrás. Desde Sí. luego, y yo creo que si paráramos todo y hiciéramos, ¿no? Como si fuera la Ujú. Tierra una reserva natural, donde unos Sí. cuantos años de conservación es lo único, o sea, lo único que se ha demostrado eficaz como para recuperar un área natural es quitar al humano de allí y cerrarla completamente durante muchos años seguidos. Es lo único que ha habido eficaz hasta ahora para Ujú. salvaguardar el clima o para recuperar algo de lo que ha hecho el ser humano, ¿no? Sobre un terreno concreto. Correcto, es lo único que podríamos hacer y aún así hemos iniciado ya una serie de procesos que, aunque hiciéramos eso, no se iban a detener. Claro. Por ejemplo, la MOC, del que hemos hablado varias veces, la corriente de circulación del Atlántico Norte, es un proceso que muy probablemente los científicos están bastante de acuerdo en que ya se ha iniciado el colapso de esa corriente y aunque paráramos absolutamente por completo las emisiones de gases de efecto invernadero, ese proceso continuaría. Lo que haríamos sería mitigar esos impactos y reducir esos impactos. Es decir, un grado de diferencia para el año 2030 es una brutalidad. Es decir, Claro. estamos hablando de que haya áreas habitables o no las haya en el planeta. Es decir, que estamos cambiando el planeta y que va a ser mucho más difícil habitarlo, eso es sí o sí, ya no hay manera de evitarlo. Lo que podemos hacer es mitigar esos impactos, no podemos pararlo por completo, tan solo mitigar un poco esa realidad y aún así, ni siquiera estamos haciendo eso. Preguntaban también por aquí, cosa que yo creía que era al contrario, pero dice Gorazarre, una erupción muy bestia no podría evitar el calentamiento por la inyección de ceniza en la atmósfera y menor irradiación solar, pero yo siempre he escuchado que las erupciones precisamente contaminan más la atmósfera, ¿no? Igual me estoy Sí, equivocando yo. exactamente, exactamente. Por un lado, digamos que no incide tanto los rayos solares directamente sobre la atmósfera, pero también se aumenta la capa de efecto invernadero y lo Claro. hemos visto el año pasado con la erupción de Lunga Tonga, que es una de las razones principales que los científicos tienen para el aumento del clima, que es algo que todavía no se explica realmente muy bien y que están todos bastante desorientados. Por ejemplo, Gavin Smith, que es uno de los principales climatólogos a nivel mundial, una de las mentes más prestigiosas en este campo y al que, bueno, se le hace bastante caso con todo esto, publicó el mismo día que se hizo público pues Ujú. todo esto de este informe, un, un comunicado en la revista Nature donde intentaba explicar un poquito o poner de manifiesto por qué se había dado este repentino aumento de calor tan bestia. Y básicamente el resumen es que no tienen idea. Básicamente, él viene a decir que justo hace un año, en marzo del año pasado, los principales climatólogos del mundo, con él a la cabeza, estaban diciendo que no había evidencias de que fuera a ser un año especialmente cálido, aseguraban que no se iban a batir los récords y sin embargo a partir de marzo empezaron a aumentar, se dispararon totalmente las temperaturas a nivel mundial Ujú. y las únicas explicaciones que hay a nivel científico, pues son los aumentos de los niveles de gases de efecto invernadero, pero esto solo explica el 0,02 de aumento de grados centígrados en la atmósfera. También se habla del volcán Unga Tonga, que hizo erupción en enero de 2022, o incluso también de las regulaciones de los navieros que hicieron, bueno, que haya más azufre en la atmósfera. Pero todo esto junto apenas hace pues una décima de grado de aumento y estamos hablando que en solo un año se aumentó 1,45 grados respecto a la Ya. época preindustrial, lo cual es una auténtica barbaridad. Y te voy a leer la última frase que pone en su texto. Dice, en general, la anomalía de temperatura de 2023 surgió de la nada, revelando una brecha de conocimiento sin precedentes, quizás por primera vez desde hace unos 40 años, cuando los datos satelitales comenzaron a ofrecer a los modeladores una visión incomparable en tiempo real del sistema climático de la Tierra.
Si la anomalía no se estabiliza para agosto, entonces el mundo estará en territorio inexplorado. Entonces, si Que de hecho la ha habido persona... diferentes informes, ¿no? De diferentes científicos hablando de esa entrada en el terreno inexplorado de, oye, mira, es que como hemos pasado Sí. todo lo que teníamos previsto, antes de lo previsto, ahora mismo no sabemos muy bien hacia dónde vamos o nos podemos encontrar con cosas que no se han visto hasta este momento. Sí, básicamente lo que muchos se temen, lo que pasa que no hay datos para afirmarlo y tampoco supongo que querrán ser alarmistas, es que ya se está alterando el funcionamiento del sistema climático global. Es lo único, digamos, que podría asegurar todo esto, o algunas mediciones que se estén escapando o algo por el estilo, pero desde luego con los datos que hay actualmente y con los conocimientos que tenemos no se puede explicar que haya en un año un aumento de 1,45 grados respecto a la época preindustrial. Es algo que desorienta por completo. Lo que sí están todos los científicos de acuerdo y toda la gente que estudia el clima y el medio ambiente es que solo hay una opción, digamos, de cambiar todo esto y que realmente es bastante fácil y es acabar con los ricos, Matar a básicamente los con la ricos, que riqueza. decía Maldonado. ¿Qué nos ha enseñado A ver, Scooby-Doo? Que hay que matar a los ricos. podemos matarlos, podemos aislarlos en una isla y que hagan un show entre ellos y que solo quede uno. Bueno, las opciones son varias, pero desde luego que habría que acabar con la desigualdad. Y te traigo una noticia que me ha llamado mucho la atención, publicada en Nature hace el 12 de marzo de 2024, que se llama exactamente ¿Por qué el mundo no puede permitirse el lujo de los ricos? Claro. Y explica básicamente cómo la desigualdad social es la clave de todo este proceso y en muchos aspectos, ¿eh? No solo a nivel medioambiental, sino a nivel de seguridad, de estabilidad económica, incluso psicológica. Y está muy guay este estudio porque, bueno, te va dando pues diferentes datos explicando cómo esa desigualdad afecta absolutamente en todo, desde el medio ambiente, como digo, a las tasas de homicidio o de encarcelamiento, mortalidad infantil, obesidad, abuso de drogas, se disparan en las sociedades que son más desiguales Claro. y se reducen mucho en las sociedades que son pues más igualitarias en este caso. Por ejemplo, la tasa de homicidios en Estados Unidos, que es la democracia más desigual, es 11 veces mayor que la de Noruega, lo cual es una auténtica barbaridad. Hay 11 veces más asesinatos Claro. en Estados Unidos que en Noruega y esto se explica básicamente por esa enorme desigualdad. También aplica mucho, es muy el precio que pagamos por tener tantos ricos o tanta desigualdad, es también un costo enorme para los gobiernos. Por ejemplo, en este estudio se comenta que en Reino Unido podría ahorrar más de 100.000 millones de libras anuales si redujera la desigualdad al nivel de los 5 países más igualitarios de la OCDE, que son Dinamarca, Finlandia, Bélgica, Noruega y Países Bajos. Bueno, pues esto lo vemos pues considerando que se haría ahorro, por ejemplo, en salud, salud mental, homicidios, encarcelamientos y todo este tipo Bueno, de datos y que ya se no te digo reducirían. en ayudas directas, que los que más reciben son Claro, la gente con más recursos porque son la gente que tiene más acceso a la tecnología, que tiene un asesor que le puede buscar las ayudas que necesite. Luego las empresas exacto. que son rescatadas, pues también son las más multimillonarias porque son las más punteras para los Sí, gobiernos. O sea que al final si te pones a pensarlo... sí, 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 al final lo vemos, estudies por donde estudies, pues es un problema, básicamente. Incluso a Claro. nivel psicosocial está muy guay este informe porque viene un poco a explicar cómo esta desigualdad afecta no solo a los que tienen dinero para que gasten más, sino también a los que tienen menos. Es decir, ellos los llaman ansiedad de estatus y aumenta muchísimo el estrés crónico que tiene pues, efectos muy bien documentados sobre mortalidad, que puede incluso llegar a duplicar las tasas de mortalidad, el estrés. Y bueno, pues también aumenta la violencia o el acoso, por ejemplo, que está vinculado mucho a esta competencia por el estatus social que también obliga al consumo. Esto lo vemos, pues todos tenemos el típico amigo que no tiene un duro, pero tiene el iPhone de nueva generación, o el repartidor de pizzas que tiene luego un BMW, ¿no? Es, lo vemos habitualmente. Queremos pertenecer a la clase alta y lo hacemos a través del consumo y Sí. esto lo que fomenta es que precisamente se consuma más y esto es todo lo contrario a lo que debemos hacer a nivel climático.
Te Por ejemplo, preguntan por sí. aquí, te dice Carlos, dice, ¿cómo ves la narrativa de que los mensajes alarmistas generan desmotivación para adoptar medidas y aumenta el conformismo con el cambio climático? Claro, es difícil conjugar las dos, ¿no? Creo que no se puede no ser alarmista hoy en día con lo que estamos viendo por un lado, pero por Ujú. otro también hay que ser consciente de que los movimientos sociales, claro que pueden cambiar cosas. Y si alguien puede hacer que los ricos cambien o que una empresa no se abra en un lugar, como vimos la semana pasada, ¿no? Con el caso de Galicia, somos las personas, ¿no? Y es el Sí. activismo. Yo creo que habría que ser muchísimo más alarmista. Yo intento escapar del alarmismo porque dicen, no, es que si no la gente no te ve, te desmotiva. Pues es que es todo lo contrario. Si no enfrentamos el problema, si no pasamos, si no lo estudiamos a fondo, si no lo interiorizamos, es imposible que llegamos a entender lo que sucede y que podamos proponer, por lo tanto, alternativas. Entonces, lo primero de todo es pasar la ecoansiedad, es decir, darnos cuenta del problema que tenemos encima, que es brutal, y después empezar a transformar ese miedo y esa ansiedad en alternativas reales. Es decir, yo creo que es un proceso por el que hay que pasar sí o sí. La gente que está todo el rato intentando no ver estas noticias, no haciéndole caso, ocultando toda esta información, cambiando de canal cuando se habla de esto, nunca va a ser parte de la alternativa o de la solución, básicamente pues porque no entiende el problema. Entonces yo creo que esto debería abrir, como os digo, todos los telediarios, todas las informaciones, y no es alarmismo, es la realidad. Es decir, alarmismo es lo que está haciendo, por ejemplo, nuestros dirigentes con Rusia, que están diciendo que nos van a invadir. Vamos a ver, eso es Que alarmismo. nos tenemos Eso, que rearmar, que ya hablando de cambio exacto, climático y de ecología, exacto. el armamento y el aumento en presupuesto de defensa que estamos viendo en todos los países de nuestro alrededor, el nuestro también, hostia, eso a nivel huella ecológica me imagino que sea también un problemón. En todos los sentidos. Directamente la huella ecológica de los ejércitos, ya lo hemos hablado aquí alguna vez y es una burrada, pero por otro lado es que estás cambiando el foco. Es decir, cuando tú estás preocupado porque Rusia te invada, pues no estás tan preocupado por el cambio climático, por ejemplo. Entonces, y después pues también tenemos los recursos, todos los recursos que se están metiendo para militarizarnos todavía más, para comprar más armas y para darle más dinero a los ejércitos, son fondos que no se están utilizando para mitigar los efectos del cambio climático. Entonces, por un lado, tenemos el foco de la opinión pública y el foco de nuestros propios recursos. Entonces, yo creo que deberíamos orientarlos a lo realmente importante, porque el que haya una guerra o no, pues eso básicamente lo podemos reducir esa realidad con diplomacia y con cooperación. Sin embargo, Claro. todos los problemas medioambientales pues van a seguir ahí y tenemos que hacer algo a nivel global. No vale hacerlo tampoco a nivel ni individual ni de diferentes estados, sino que tiene que ser algo que se haga a nivel global para intentar tener alguna oportunidad. ¿Y qué se debería hacer? Pues lo primero de todo, y es lo que hablamos siempre y lo que tiene claro el IPCC y absolutamente todos los científicos y climatólogos que estudian el clima, es reducir la desigualdad. Es básico, es evidente y es la pieza clave, y hay muchas maneras de hacerlo. Básicamente, pues podríamos tendríamos que empezar, por ejemplo, por elegir formas más progresivas de tributación. Es decir, que los que más tienen, más paguen. Es algo que se ha hecho en diferentes momentos de la historia y no ha pasado absolutamente nada. En Estados Unidos, por ejemplo, llegaron a pagar un 70% gravar a la riqueza y no pasa absolutamente nada. Y en este caso, pues podríamos hacer lo mismo, unas tasas altísimas a los grandes rentas para reducir la desigualdad, y con esos fondos también pues pagar todo aquello que necesitaríamos para hacer una transición hacia la neutralidad de carbono y la sostenibilidad. Claro, es que están por aquí debatiendo un poquito, ¿no? De los ricos seguirán siendo ricos, por ejemplo. Dicen por aquí también, bueno, ha habido ahí alguien que se ha colado, ¿no? A decir, ¿y por qué estáis en internet y en una silla con auriculares? Bueno, creo que había un vídeo muy bueno de esto, de un tío de extrema derecha que le Mm. preguntaba a gente, activistas que se estaban manifestando, creo que era en Washington, me parece, y le pregunta, ¿y tú por qué llevas un móvil? ¿Cuánta huella Mm. ecológica deja tu móvil? Y la chavala, que era una chica jovencísima, le dio una respuesta bastante brutal, ¿no? De lo que se trata es de utilizar todo lo que tenemos a nuestra disposición para dar la batalla
y para Exacto. hablar de este tema y sí, yo puedo tener un móvil, pero a lo mejor pues intento ser la mejor versión de mí misma en otras cosas viviendo en el mundo, porque el capitalismo y los ricos te quieren encerrado en una cueva sin decir nada, ¿verdad? Sin hablar de absolutamente nada y sin ir a ninguna manifestación por la huella ecológica que puedas crear, que por supuesto es un 0,00001% de lo que crean ellos cada día, ¿no? Tal cual, tal cual. Al final un poco es lo que quieren los trumpistas o el nuevo fascismo, llámalo como quieras, es que un poco los que somos críticos con el sistema es que nos metamos en una cueva y no hagamos mucho ruido. Todo lo contrario, como bien comentan, pues se trata de cabalgar contradicciones constantemente. Aquí, por ejemplo, ahora mismo estamos en Twitch que pertenece a Elon Musk, que es uno de los principales representantes de todo lo contrario a lo que estamos hablando. Bueno, pues es la forma en la que tenemos que llegar a un público lo más amplio posible. Es la realidad que nos ha tocado vivir y nosotros tenemos una serie de herramientas pues para intentar cambiar las cosas o aportar en lo que podamos. Por supuesto, pues todo tiene sus pros y sus contras y sus contradicciones y eso es innegable, pero al final pues se trata de consumir lo mínimo posible. Yo necesito un móvil, pues tengo un móvil, Sí, lógicamente, porque si no, no puedo trabajar, no puedo comunicarme con activistas de otros lugares, no puedo hacer absolutamente nada. ¿Qué hago? Pues cambiarlo lo mínimo posible. Yo solo cambio el móvil cuando realmente no puede más, cuando ya no enciende. Entonces, pues a lo mejor lo cambio cada 3 años claro. aproximadamente. Y con eso, absolutamente todo. Yo tengo un coche muy antiguo que me dicen, bueno, pues que tu coche, no, mi coche no contamina más, lo que contamina es cambiar de coche. Es decir, un coche que ya existe, pues va a contaminar muchísimo menos que un coche eléctrico para el cual hacen falta 20 kilos de litio, por ejemplo, o o una batería gigantesca y un montón de aluminio, de tierras raras, de mano de obra, pues consume, aunque mi coche consuma más, ya existe. Entonces intento utilizarlo lo menos posible y bueno, pues como eso Claro, todo, al el final uso se trata. responsable, ¿no? Que por cierto, Exacto. están diciendo por ahí que Twitch efectivamente no es de Elon Musk, es de Bezos, que bueno, tanto Ah, bueno, da sí, igual, perdón, tampoco. perdón, No sí, son sí, la misma persona, pero bueno, es pero verdad que casi. se trata El ejemplo es lo mismo. de una responsabilidad, pues de reciclar hasta donde puedas, de Sí, movilizarte lo que puedas. Y a mí me ha pasado mucho, por ejemplo, últimamente, sobre todo en los últimos años, de tener mucha concienciación con la ropa, en plan de comprar menos sí, ropa, porque yo es verdad, sí. bueno, yo y creo que todo el mundo, ¿no? Que de repente te ves comprando ropa y yo lo he Mm, contado aquí alguna vez, a mí a eso me ayudó mucho a darme cuenta el teletrabajo. Porque es verdad que cuando tienes que ir todos los días a mira, una oficina y dice, te vas en aburres pijama todo el antes, día. pero te aburres antes realmente, o sea, a ti te da igual la ropa que vistas, ¿no? Pero como ves Mm, otra ropa y ya el capitalismo te ha enseñado que no tienes que repetir, que tienes que tal, que tienes que cual, pues al final, claro, acabas queriendo comprar más ropa para tener como más sí, looks que ponerte para ir a trabajar todos los días, por ejemplo. exactamente. Al final se trata de reducir el consumo. Eso lo aplicas a todo. Y Y solo que reduciendo el consumo es lo más que puedes ayudar en cualquier ámbito, un sin duda alguna. consumo que además no es para ti, es para otros, es para la imagen que Efectivamente. proyectas en otros, porque yo en Sí, pandemia estuve con el mismo chándal 3 meses y me daba igual. ¿Por qué? Pues porque no me veía a nadie. claro. De Y estuve esto perfectamente. De esto es lo que habla precisamente la noticia que te comentaba de la desigualdad Claro. social, que nos crea una serie de estrés. Cuando hay más desigualdad, tú quieres pertenecer, digamos, o darle una impresión, ¿no? Claro. Ante el resto de la gente. Si la sociedad es más igualitaria, pues este consumo, digamos, absurdo, psicológico, pues se reduce muchísimo. Entonces, eso es lo único que vale. Yo, por ejemplo, tengo ropa de cuando tenía 18 años. Yo no la tiro a la ropa hasta que realmente ya no puede Claro. más con ella tampoco. Entonces, compro ropa. El otro día me criticaban por llevar una cazadora North Face. Y le digo, bueno, vale, pues es una cazadora North Face, ¿qué quieres que te diga? A mí me dura unos 10 años Claro. aproximadamente una buena cazadora y como viajo mucho, pues necesito una ropa de abrigo que me ocupe poco y que sea buena. Entonces, ¿qué? ¿Voy a dejar de consumir y quedarme en una cueva en taparrabos? No, señor. Yo vivo en la sociedad en la que me ha tocado vivir e intento ser lo más coherente posible y aportar en la medida de lo posible. Obviamente no puedes desconectar y dejar de Claro. consumir por completo y el decrecimiento no se trata de eso tampoco, sino se trata de llegar a un consumo responsable en todos los niveles, desde la producción hasta el consumo, que se debe reducir bastante. Entonces, bueno, a mí me gusta que este debate esté encima de la mesa, que hace un Mm, par de años ni siquiera estaba. sí. Entonces, bueno, es importante que la gente vaya conociendo estas formas a las que nos tenemos que acostumbrar cuanto antes,
porque ya te digo que es la única solución que tenemos contra el cambio climático y contra el auge del fascismo o del trumpismo, o llámalo como quieras, porque al final es la última trinchera, ¿no?, de los propietarios del mundo y de ese 1% que lo consume absolutamente todo y que nos ata a este sistema ecocida y pues contra el que también hay que luchar. Va todo de la mano. La lucha contra los nuevos fascismos y por el medio ambiente van totalmente de la mano. Oye, pues me parece un buen mensaje para terminar la sección. No sé si querías comentar algo más del informe o ya estaba todo. Yo creo que es suficiente. Yo creo Yo que creo que acabando esto... así es perfecto. Sí, sí, sí. Oye, Acabando un Juan, poco con las soluciones mejor. pues muchas gracias. Nos vemos la semana que viene, ¿no? Que cae justo el Perfecto. festivo y yo Jueves Pues mira, Santo lo respeto. ahí Jueves sí, Santo. Todo hay lo que ir a que la sea procesión. descansar, claro, claro. Hay que ir a la procesión, hay que descansar un poquito. Así que nos vemos ya después de Muy Semana bien, Santa. Muchas gracias, Juan. perfecto. Pues un saludito a todos. Spanish Revolution.